Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Este ya es el episodio número 29, el final de la primera temporada se acerca. Y bueno, antes de introducir a nuestro invitado, hay un hecho que creo que es más que remarcable, que es que ha vuelto con nosotros, como ya lo hemos presentado, el hijo pródigo, Víctor de León, capitán Vejeque, nuestro biólogo de confianza, junto con Rafa. Y bueno, Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal estos meses? Bien. Se supone que me retiraba porque me esperaba un parto largo y duro, el de mi TFM. Y bueno, ahí sigue sin salir el cabrito, pero ya las cosas pintan bastante mejor, así que ya estamos aquí de vuelta con ganas de palicar a tope. Genial, la verdad que es un gustazo tenerte aquí con nosotros de nuevo. Y hoy para este capítulo, bueno, tenemos con nosotros a Simón Pereira. Lo primero, hola Simón, ¿qué tal estás? Muy contento de estar aquí con ustedes. Pues, y nada, para quien no lo conozca, bueno, Simón Pereira es biotecnólogo por la Universidad Autónoma de Barcelona, aunque es de Las Palmas, nacido en Las Palmas, tiene un máster en antropología biológica y actualmente es profesor asociado en dicha universidad y también trabaja en la empresa ProtoQSAR, no sé si lo he pronunciado bien, que se encarga de la investigación sobre compuestos para el descubrimiento y desarrollo de fármacos. Si quieres, luego podemos un poco hablar de esto más en profundidad. Además, bueno, tiene una faceta divulgativa muy amplia. Es coordinador general de Barcelona Spiracy, que es el evento de referencia de divulgación científica en Barcelona, aunque también ha participado en otros eventos como la feria Cuánto Talento de Gran Canaria, a través de Senio, o en la octava edición de Desgranando Ciencia, con la charla La ciudad de las tres culturas, eres tú. También pertenece a la asociación Prisma, que es una asociación para diversidad afectivo-sexual y de género en ciencia, tecnología e innovación. Porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana soplan el cristal. Mira a ver si estoy despierto. En principio nosotros los paliques los empezamos hablando un poco acerca de la persona. Y yo creo que siendo de una rama tan nueva en lo que a invitados se refiere del podcast, que es la biotecnología, pues la primera pregunta yo creo que sería, ¿qué te lleva a estudiar esto? Entiendo que estudiaste en Las Palmas secundarias y luego fuiste a la Universidad en Barcelona. ¿Qué tal la experiencia? Sí, exacto. Yo nací en el 90, tengo casi 32 años, entonces soy la última generación pregrados universitarios. Entonces, claro, ustedes seguramente saben que la oferta de grados universitarios fue mucho mayor que la oferta que había antes de licenciatura. Entonces, básicamente lo que me llevó a estudiar biotecnología era que yo cuando hice la ESO y el instituto en Las Palmas me quería dedicar a la investigación biomédica, y en aquella época las únicas salidas que tenía la investigación biomédica era estudiar biomedicina, biología o biotecnología. No había más opciones que esas tres. Yo para la medicina no estoy hecho. La sangre es una cosa que no me gusta mucho, entonces sabía que mi camino no podía ir por ahí. Y como soy de Las Palmas, efectivamente, si estudiaba biología me tenía que ir a La Laguna. Ahora no sé cómo estará, pero en aquella época al menos era así. Entonces, entre irme a La Laguna a estudiar biología o irme a la península a estudiar biotecnología, que era una opción más o menos novedosa, que estaba muy relacionada con la investigación, que se decía en aquel momento que tenía muchísimas salidas, y a mí tengo que decir que me ha ido bien, etcétera, y teniendo un poco de familia en Cataluña, pues lo tuve claro y me vine a vivir a Barcelona hace 14 años, y aquí sigue uno echando de menos cada vez más Canarias. Pues es que lo estaba comentando antes con Dani y Simón, pero yo hace tiempo que no vengo al podcast, pero es posible que sea una de las presentaciones más largas para un invitado, porque la cantidad de cosas en las que estás metido y que has hecho es una auténtica barbaridad. O sea, literalmente yo te conocí en Twitter hace yo creo que ya un par de años, y cada vez que subías un hilo
Y decía, pero bueno, ¿este señor a qué se dedica? Porque habla de todo. O sea, ¿qué te lleva a hacer realmente divulgación y cómo haces para meterte en tantos temas y tratar de abarcar tantas cosas? Porque me parece increíble. Mira, seguramente tengo una incapacidad congénita a decir que no. Recuerdo haber dicho que no 2 veces en mi vida y las 2 veces me convencieron para al final acabar diciendo que sí. Volviendo a la pregunta de la divulgación, yo estudié la carrera en Barcelona y estaba muy enfocado en hacer ciencia y he trabajado en ciencia pues desde antes de acabar la carrera en diferentes aspectos de la ciencia, desde la empresa, desde la universidad, etcétera, lo comentamos. Básicamente empecé a moverme por Twitter, no sé si en el año 2013 o 2014, empecé a conocer gente que hablaba de unos temas que a mí me apasionaban, que eran la lingüística y las lenguas, que es uno de los temas de los que yo más hablo, sin tener formación específica sobre ese tema. Y a partir de ahí también encontré gente que hablaba mucho de ciencia, que era un tema en el que sí tengo formación y en el que, bueno, yo tengo una curiosidad demasiado amplia seguramente, entonces me interesaban muchas cosas, acabé conociendo gente y entonces conocí Nauka. Fui a Nauka, disfruté mucho en Nauka, conocí una gente maravillosa que hoy puedo llamar mis amigos, a muchos de ellos. He pasado muy buenos momentos, tanto online como presencial, o como en la vida real. Ahora parece que decimos presencial, pero bueno, en la vida real y en online también. Entonces lo que pasó fue que en el año 2014 o 15 algunos conocidos que estábamos por Barcelona íbamos a eventos de divulgación, vamos a dejarlo ahí, y vimos que le faltaba un aspecto científico fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Le faltaba un rigor a algunos eventos que por otro lado eran interesantes. Entonces, oye, si esto se hace en ciudades como Bilbao, que son más pequeñas que Barcelona, ¿por qué no se hace en Barcelona? Y nos liamos la manta a la cabeza. Así fue como empezó Vesespiracy. Y una vez que empezó Vesespiracy, pues claro, mi conexión con el mundo de la divulgación, al invitar a gente a que viniera al evento, al invitar a gente de aquí que luego ha ido creciendo en el mundo de la divulgación, etcétera, etcétera, pues ha sido cada vez más grande, ¿no? Y a partir de ahí, pues la bola de nieve, por un lado, y la curiosidad, yo casi diría que patológica, pero bueno, por otro lado pienso que está muy bien, vamos a decir innata, por otro. Yo creo que esos son los dos motores. Sí, porque justamente, bueno, es lo que comentas, que al final eres coordinador general de un evento de divulgación, que eso al final, quieras o no, te da muchos contactos y es una cosa que sí he experimentado este año que llevamos con el podcast, de que he conocido a un montón de gente distinta y de ámbitos muy, muy diversos, lo cual es toda una experiencia súper buena. Y bueno, aparte, es verdad que no eres el primer divulgador que se pasa por aquí, porque este podcast es divulgativo, ya lo dice el nombre, no engañamos a nadie, pero sí que eres el primer coordinador de un evento de divulgación que pasa por aquí. Porque, claro, yo me imagino que eso tiene que ser una tarea bastante titánica y en ocasiones estresante. Es muy estresante, sobre todo en mi experiencia, el día antes a las 3 de la madrugada. Y el mes antes y la semana antes. A ver, yo tengo la suerte, y supongo que todas las personas que coordinamos eventos tenemos la suerte de contar con un equipo que te apoya, porque si no, básicamente, o no sé, o eres Dios o eres rico y te puedes dedicar en cuerpo y alma tú solo a hacerlo, o no salen los eventos. Entonces, yo tengo la suerte de contar con ese equipo de personas que es como una pequeña familia alrededor del proyecto, y eso nos ha permitido hacer un evento que siempre hemos tenido muy buena respuesta de todos los ponentes que han venido, que son además ponentes de muy alto nivel, personas muy conocidas y que siempre nos han dado muy buen feedback. Entonces, eso es lo que te motiva a decir, lo vuelvo a hacer, porque evidentemente todos los años dices,
no lo hago más, no puedo más, me quiero ir a la playa desde julio hasta septiembre y descansar y no quiero dedicarme a hacer más cosas. Pero cuando llega septiembre hay algo que dice, ay, pero es que si este año, si lo volvemos a hacer, es que va a ser lo más. Y evidentemente hay estrés, los últimos meses son estresantes, los días anteriores son estresantes. Yo, sobre todo, por hablarte de mi experiencia personal, yo ahora el equipo a mí en lo personal me apoya muchísimo y, por ejemplo, este año no me fui a dormir a las 3 de la madrugada. Yo además de coordinar el evento, lo presento y ya te digo, muchos años he acabado con las diapositivas a las 3 de la madrugada para salir a las 8 a coger un taxi para estar a las 8:30 en el sitio y presentar a las 9. Este año no me pasó eso. El equipo me había preparado las diapositivas y solo lo tuve que presentar. Con lo cual te quita estrés y te permite compaginarlo con... Uy, no sé si lo hemos perdido, que parece ahora que está como conectando. Sí, creo que sí, porque lleva Bueno, ahora no sale duplicado, Ahora al parece menos a mí me duplicado. sale duplicado. Bueno, a Creo ver que ahora en puede lo que... Ujú. Hola, Simón. Bueno, parece que, en lo que Bueno, podemos ir riendo tiempo, sí. porque ya, temas de conexión y tal. Vale, se ha salido, entonces a lo mejor volverá a Bueno, entrar. ahora en lo que vuelva a entrar. Me parece súper interesante, ahora se lo comentaré cuando vuelva, que cuando hablamos de divulgación científica parece que todavía es algo como relativamente nuevo y demás, y no es necesariamente así. Es verdad que hay como divulgadores muy famosos, Félix Rodríguez de la Fuente, Carl Sagan y demás, pero después este tipo de eventos como que siempre, por lo menos yo creo que desde fuera se perciben como algo súper amateur y nos estamos dando cuenta de cómo poco a poco estas cosas se van profesionalizando más. Mira, parece que Simón ya está aquí. Que vamos, que realmente se ve. Te lo comento también, Simón, ahora que estábamos aprovechando el tiempo. A ver Sí, si el bueno, que pueda unirse. lo he invitado a hablar, entonces en principio ahora podrá conectarse como hablante. Pero bueno, no, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y a mí lo que me impresiona es la cantidad de público que mueve estos eventos, de Nanociencia, Nauca, Inspiracy. Y quieras o no, hay mucho público interesado y mucha afición. Claro, el tema es profesionalizarlo y poder vivir de la divulgación, lo cual es mucho más complicado, pero este tipo de eventos se agradecen muchísimo y son muy necesarios no solo para dar a conocer para comunicar conocimiento y ciencia al público general, sino también para crear una red de contactos entre divulgadores. Sí, sí, Y ahora, pues Dime, estoy perdón. nada, era a ver si estoy volviendo a invitar a Simón a ver Vale, a si ver se si ahora conecta. entra. ¿Qué otra cosa que me fascina es que, claro, siempre pensamos que estos eventos pues están llenos de personas que llevan muchos años trabajando en lo mismo y demás y todo esto, pero se ve que hay muchísima gente joven. Bueno, está feo que lo diga, pero nosotros somos también, aportamos nuestro granita de arena con eso, pero mucha gente joven que cada vez se suma más a estas iniciativas y hay personas como Simón, que realmente es una persona de 30 y pocos años, que es coordinador de estos eventos, que puede parecer algo como que se cae de maduro, pero al final es gente joven haciendo muchas cosas por la divulgación que son muy ilusionantes y que, bueno, la verdad que es un auténtico lujazo poder contar con eventos así para todas las edades, por supuesto, evidentemente. No es porque sea joven vaya a ser mejor, pero sí que pica ese gusanito como, oye, qué bien que haya gente tan diversa trabajando en estas cosas de divulgación. Bueno, parece que estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos porque él no nos está escuchando. No nos puede Entonces, escuchar. Víctor, no te quiero acusar de pájaro de mal agüero, pero mi niño, vienes tú y todo esto se va a traste. Seguramente en 2005, bueno, 2005 no sé, pero a lo mejor en 2012 o 2013 puse algún tweet sobre Mark Zuckerberg y ahora me está reventando por otro lado. Mark Zuckerberg tiene tanto poder que puede llegar a Twitter. Sí. O sea, Mark Zuckerberg no, yo sé que no es el dueño de Twitter, pero no les importa. O sea, él dice, no, este chico un día dijo que le parecía mal
mi existencia, así que ahora no lo voy a Bueno, dejar. ahora parece que nos está escuchando, pero a mí no me está Hola. saliendo. Vale, me sale que. Ahora, vale, perfecto. Vale. No sé dónde me quedé. Vale, mira, Bueno, estabas comentando que ya tenías como los últimos eventos en los que participaste, creo que era en BCN Spiracy, que ya tenías como un equipo que si bien antes te quedabas hasta las 3 de la mañana preparando las presentaciones para coger un taxi de madrugada, ir al evento, que ya casi que tu equipo te hacía todo eso y tú te encargabas de decir, bueno, voy a descansar un poco y así por lo menos llego más fresco al evento. Sí, a ver, o sea, la verdad que el equipo siempre ha estado ahí, pero siempre hemos hecho el evento, lo empezamos haciendo 100% sin recibir nada de dinero en ningún momento, y este año afortunadamente hemos empezado a contar con algo de financiación, y eso ha hecho que el equipo se pueda profesionalizar un poco, un mínimo, y eso me ha quitado a mí pues la necesidad de estar a las 3 de la madrugada de la noche antes acabando, ¿no?, los temas más urgentes. Básicamente es lo que siempre decimos, que en divulgación y en comunicación hace falta profesionalizar y hace falta ayuda de las entidades que creen en esto, ¿no? Porque si no, muchas veces acaba quedando el tema en manos de la pasión, y la pasión llega hasta donde llega, ¿no? Pero yo personalmente estoy muy contento de que podamos haber llegado hasta aquí y de que este año seguimos haciéndolo y seguimos creciendo. Y estamos muy felices, la verdad. y bueno, también uno de tus últimos eventos, como nombrábamos antes de la presentación, fue en Desgranando Ciencia, en la 8ª edición, el cual es un eventazo al que esperamos poder ir algún día y pasarnos por allí, porque bueno, desde Canarias es un poco más complicado moverse a los eventos de divulgación de la península. Y te íbamos a preguntar, bueno, hablabas del concepto de las 3 culturas, de la cultura científica, de la cultura más humanística y luego la famosa tercera cultura, que yo creo que tú eres un ejemplo perfecto de dicha rama, de dicha concepción del conocimiento, porque al final, bueno, eres biotecnólogo, luego te has especializado un poco en antropología biológica, que ya se huele esa mezcla, y cualquiera que entre en tu Twitter, pues lo que comentaba Víctor antes, que va a encontrar una mezcla alucinante. Y yo creo que a veces, cuál es tu impresión? A veces crees que los científicos o la gente de ciencia en general peca bastante, a lo mejor, no tanto de soberbia, sino de ignorancia y de pensar bueno, que para qué formarme en humanidades. Pues mira, te voy a decir 2 cosas. La primera, que efectivamente, bueno, gracias por esa introducción. En la charla de Granada, que la charla de Granando Ciencia, que efectivamente es un gran evento y les invito a que vayan porque se hace una familia divulgadora increíble, no tienen nada que ver con el concepto de tercera cultura, y hasta que me lo acabas de decir tú, no había caído yo en esa conexión. O sea que ahora incluso me gusta más haberla titulado así. Yo en la charla hablaba de, luego si quieren comentamos, pero hablaba de, digamos, culturas a nivel de población, de población continental, ¿no? 3 grandes poblaciones que poblaron Europa, y un poco iba por ahí jugando con el hecho de que en alguna fuente a Granada se le llama la ciudad de las 3 culturas, aunque normalmente se le llama eso a Toledo. Y volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que hay tanto ignorancia como soberbia, la verdad, no quitaría ninguna de las palabras. Evidentemente eso no quiere decir para nada que todos los científicos o que todas las personas que hacen ciencia sean soberbias e ignorantes, al contrario, pero sí que hay un poco de ese, no sé, chauvinismo académico que muchas veces hace pensar que desde nuestra propia ciencia o desde nuestra cultura científica y no cultura humanística, o desde nuestra cultura de ciencias duras, ciencias naturales y no de ciencias sociales, por ejemplo, tenemos la clave para arreglarlo todo, y eso evidentemente no es así. Podemos dar miles de ejemplos. Yo creo que la COVID fue uno de los últimos, ¿no?, en el que se hacían planes epidemiológicos en los que olvidaban que ya no vivimos en el año 1940,
sino que vivimos en el año 2020 y que las parejas de hoy no son como las parejas de hace 80 años, ¿no? Y que separar a la gente por convivientes era una cosa que demográficamente no tenía sentido en 2020, por poner así un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Y que es un detalle que a ningún sociólogo se le habría pasado por alto, pero a los epidemiólogos y a los políticos que hacían caso a los epidemiólogos se les pasó por alto eso. Y luego, yendo más allá, es que sabemos perfectamente que la ciencia, cuanto más interdisciplinar, por decir el primer escalón, y cuanto más diversa, por meter ahí todos los escalones posibles, es mejor. Con lo cual, si miramos a cualquier gran científico o científica de la historia, desde Hildegarda de Bingen en el siglo, no sé si era 12, 13 o 14, hasta Einstein o hasta cualquier científico moderno, los grandes científicos, las grandes personas que han hecho ciencia, no han mirado solamente a su microparcela, sino que han mirado a su microparcela atendiendo a muchas otras cosas, a muchas otras maneras de ver la realidad, incluyendo las humanidades, el arte, otras ciencias, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista está claro, y además creo que está científicamente demostrado, valga la redundancia, que esa tercera cultura, esa unión de cosmovisiones cuando queremos resolver problemas sobre cómo funciona el universo, que al final es de lo que va la ciencia, es fundamental para hacerlo mejor. O sea, me encanta lo que has dicho y además me viene genial porque una de las cosas sobre las que te queríamos preguntar, sobre todo, es otra asociación con la que colaboras, que es la Asociación Prisma para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, que seguramente a personas que a lo mejor pues no están tan ligadas a lo mejor con el mundo de la ciencia, lo ven como señores en un laboratorio con batas, y realmente que de repente aparezcan estas asociaciones seguramente le rompan a muchas personas las esquemas. O sea, realmente todo esto que has mencionado, incluso desde la tercera cultura, de que las parejas tradicionales que se planteaban a lo mejor los epidemiólogos en la época ya no son lo que son en la actualidad. En ese sentido, la Asociación Prisma, ¿cómo funciona para visibilizar o para tratar de luchar por esta inclusividad dentro de los equipos científicos? Pues mira, Prisma la fundamos en 2018 porque nos dimos cuenta de que dentro del mundo de la ciencia había una gran diversidad que no se estaba reflejando en un montón de visiones que se tienen del mundo de la ciencia. Seguro que conocen el experimento de preguntarle a un niño que dibuje a un científico o a una persona haciendo ciencia, y muchas veces dibujan a un señor. Ese señor siempre es blanco, que no es raro que sea blanco porque nuestra sociedad es mayormente blanca, ok. Pero ese señor además normalmente es un señor cuando la mitad de la gente de nuestra sociedad es mujer, y además cuando la mitad de la gente que se dedica a la ciencia o a disciplinas que tienen que ver con la ciencia, como son por ejemplo la enfermería, la biomedicina, etcétera, etcétera, son de hecho mujeres, ¿no? Entonces hay esa concepción cis, hetero, patriarcal, y podría seguir, ¿no? De clase media, etcétera, etcétera, o alta, bueno, de la ciencia, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que había que salir de eso y había que luchar contra eso. Primero, visibilizando. Segundo, conociendo. Es decir, no puede ser que en España no sepamos cuántos científicos LGTB hay. No puede ser, porque lo que sí sabemos es que ser persona que se dedica a la ciencia y ser persona LGTB tiene dificultades para la persona y para la ciencia. Es decir, ahora acaba de salir, de hecho, hace poco un artículo en el que se demuestra que estar dentro del armario hace que publiques menos, con lo cual es que no le interesa a nadie que las personas diversas o las personas diversas en este caso en lo afectivo, en lo sexual y de género no puedan ejercer su diversidad. Por lo que hablábamos antes de que la ciencia, cuando se hace desde la diversidad, es mejor no solo en el sentido de justicia social, que a mí personalmente me parece suficiente, sino mejor en el sentido científico y en el sentido económico, que a mí
En lo personal no me gusta mucho ese sentido económico, pero no deja de estar ahí y no deja de tener sentido para quien financia la ciencia. Pues para quien financia la ciencia tiene que saber que los equipos diversos dan mejores soluciones, crean una mejor ciencia y eventualmente una ciencia que es más rentable, más efectiva. Todo esto es lo que nos planteamos en el año 2018 y creamos la asociación para ponerlo sobre la mesa, para visibilizar, para pues intentar hacer estas estadísticas, ¿no? De cuántas personas LGTB hay en ciencia, qué problemáticas tienen, cómo podemos desde los centros de investigación, desde las universidades, pues conseguir que las personas que trabajan allí tengan entornos laborales justos, que además esto revierte en la sociedad. Ya sabemos que por cada euro que se pone en investigación revierten 1,5 €, 2, no tengo números y también depende un poco de la entidad, pero bueno, revierten más dinero en la sociedad, con lo cual cuanto mejor sea la ciencia que se hace, mejor para la sociedad, y si sabemos que la ciencia es diversa, mejor. Eso es lo que vimos como necesidad y en eso es en lo que llevamos pues, un poco trabajando en Prisma desde estos años. Y además, también para evitar que muchas veces la gente confunde la ciencia con la ciencia que se le ha enseñado en el colegio, ¿no? Es decir, yo evidentemente no tendría la osadía de pensar que la historia del mundo que me enseñaron en el colegio o en el instituto durante un año es toda la verdad sobre la historia del mundo, porque existen historiadores especializados en épocas concretas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por algún motivo la gente tiende a pensar que la biología que le enseñaron en el cole en primero o segundo de primaria es toda la biología que hay con respecto al sexo y sacan pues autobuses de color naranja, guaguas de color naranja. Es que esto lo suelo decir en titular. No, perdón. Claro, pero guagua no fue en este caso. Esto fue un autobús, ¿no? Pues autobuses de color naranja, etcétera, etcétera, defendiendo o haciendo pasar por ciencia cosas que son simplificaciones hiperbásicas de la ciencia, que dentro de la ciencia no tienen cabida, sino como para cuando estás en primero de primaria, que tampoco te explican en primero de primaria cómo es el núcleo de la Tierra, ¿no? Que es súper complejo y todo esto. Entonces, la ciencia es la que es, la ciencia defiende la diversidad, la ciencia defiende, no defiende, la ciencia conoce, ha demostrado que el ser humano es un espectro en lo sexual, en lo afectivo, en la identidad de género, en el género como fenómeno social. Entonces, todo esto lo sabemos a nivel científico. No puede ser que la gente use la palabra ciencia para defender concepciones que llevan, 600 años de atraso y que son las de un niño de primaria, que está muy bien cuando estás en primero de primaria, pero no están bien cuando eres un adulto y cuando lo que estás haciendo es usar eso para buscar que se corten derechos de todas las personas en contra de los conocimientos, en contra de la evidencia, etcétera, etcétera. Entonces, un poco todo este batiburrillo de cosas diversas es lo que hacemos en Prisma. Es que totalmente de acuerdo contigo porque, bueno, por un lado, la parte social, que es una ciencia diversa, es muchísimo más rica. O sea, eso creo que son cosas que todo el mundo debería dar por sentado que desgraciadamente no ocurre. Y por el otro, el tema de que me hace mucha gracia que vamos allá a ponerles nombres, que son los de Hazte Oír, que son unos... Me voy a callar. Yo me voy a callar, pero bueno, mi pensamiento está ahí. Que al final, tanto que se escudan en la ciencia cuando la ciencia dice una cosa completamente contraria. Y es como, señor, si vas a usar un argumento, úsalo bien o usa un argumento que exista, pero es que no se puede, porque es que además estás limitando el tema de la libertad y el derecho de ser de las personas. Y mira, no puedes ir por ahí. Claro, ahí hay una cosa muy interesante. Hay dos cosas interesantes, pero hay una que yo no mencioné antes y que creo que es fundamental mencionar. No estamos diciendo, yo creo que nadie puede decir que debamos circunscribir los derechos de las personas a el conocimiento científico, porque los derechos de las personas están antes que el conocimiento científico, porque el conocimiento científico, la ciencia, es nuestra manera de conocer el mundo y como las personas que hacemos ciencia sabemos y como toda la sociedad sabe o debería saber
aunque seguramente hay una crisis de confianza en la ciencia después del COVID y tal, pero bueno, como toda la sociedad debería saber, después del COVID, la ciencia es un ejercicio de búsqueda del conocimiento y la búsqueda del conocimiento es como cuando estás jugando, o sea, estás haciendo un mapa como cuando jugabas al Age of Empires, que cuando te acercas a un sitio, pues has visto dónde estás, pero has abierto más negro a tu alrededor, ¿no? Entonces, el conocimiento siempre es provisional, es necesariamente provisional, y cuando deje de ser provisional, seguramente ya no seremos personas, seremos poshumanos, dioses, que no tendrán enfermedades, que no tendrán problemas, pero seguramente esto es una utopía. Entonces, el conocimiento siempre es provisional y los derechos humanos están antes que el conocimiento. O sea, ya sabemos que las personas las personas LGTBI en particular, pero todo esto lo podemos aplicar, por ejemplo, a las personas racializadas, las personas con diversidad funcional, etcétera, etcétera. Las personas tienen unos derechos humanos que están reconocidos por todas las entidades en las que creemos como entidades de defensa de la dignidad humana, llámese ONU, llámese Unión Europea, cuando está haciendo sus cosas de defensa y no sus cosas de poner fronteras en determinados sitios, que es una conversación diferente, llámese pues nuestra Constitución cuando se aplica para defender derechos de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Están reconocidos los derechos de las personas y, por lo tanto, si la ciencia dijera, pues yo qué sé, que determinado grupo de personas, pues yo qué sé, por decir algo, es menos fértil, pues eso no quitaría para que se defiendan todos los derechos humanos de ese grupo de personas, porque los derechos humanos van primero. Eso es lo primero. Y lo segundo, se me acabo de perder el hilo. Quería decir otra cosa, pero vamos, que yo creo que esto es fundamental. O sea, que los derechos humanos de las personas están por delante y se deben cumplir y, por lo tanto, ya sé lo que quería decir. Por lo tanto, por mucho que la ciencia determinara cosas que se podrían usar bien, o sea, que se podría usar la ciencia para atacar los derechos humanos, no se debe hacer eso. Eso ya se ha hecho en otros momentos de la historia de los años del siglo pasado, por ejemplo, y que no se debe volver a hacer, porque se hizo con la racialización, por ejemplo. Pero es que además, la ciencia de la guagua de hazte oír y de estas movidas no es ciencia, como tú bien dices, es tal y como se entiende la ciencia o tal y como se explica la ciencia en primero de primaria. O sea, no. La ciencia no es esa. No pongas en el nombre de la ciencia tu homofobia, tu transfobia, tu misoginia, incluso, o sea, tu racismo, no lo pongas en nombre de la ciencia. Y nosotros, como personas que hacemos ciencia, tenemos la responsabilidad de decir esto. Si no hacemos esto, no estamos ejerciendo nuestra responsabilidad social, corporativa, si la quieres llamar así, que suena un poco capitalista, pero bueno, no estamos ejerciendo nuestra responsabilidad de grupo. Nosotros, como personas que hacemos ciencia, tenemos la responsabilidad de salir a decir, estás llamando ciencia a algo que no es ciencia y además eso no está sirviendo para nada, sino que está hiriendo y está haciendo daño a personas. Si tú llamas ciencia a, pues no sé, a bailar en tu casa, en el salón, y eso no le hace daño a nadie, oye, pues llámalo ciencia, a mí me da igual. Pero no llames ciencia a cosas como argumento de autoridad para luego usar eso en contra de personas. Eso no lo puedes hacer. Y yo como científico no puedo tolerar y no debo tolerar que hagas eso, porque si no, ¿qué más da que sea científico? Si cuando hablan de la ciencia no me voy a mover y voy a dejar que en el nombre de la ciencia se haga daño a personas. Eso no tiene sentido. Sí, porque al final, bueno, es verdad, lo hemos defendido mucho en otros países, que al final la ciencia la vemos como en parte como una herramienta para mejorar el bienestar social de la gente, para mejorar, o sea, es una herramienta para ayudar a la sociedad en su conjunto. Y no me puedes usar, o sea, me parece una contraidea absurda y espantosa que hagas un falso uso de la ciencia, porque es un falso uso, mal uso, como lo quieras llamar, de este ámbito del conocimiento para limitar los derechos humanos. O sea, no puedo, no cabe en mi cabeza, y desde aquí yo hago un llamamiento porque, bueno, está clarísimo que yo no entiendo cómo una organización que niega derechos humanos es la tercera fuerza política en España.
Y mira que nunca nos hemos metido, bueno, mentira, nos hemos metido en berenjenales políticos muchísimo. Bueno, Y, y lo quiero decir así, o sea, es que, y encima haciendo uso de un ámbito que es la ciencia, que se usa para ayudar a la gente, para mejorar su vida. ya. Y es espantoso. Y es lo que dice además Simón, de que independientemente de que se estuviese hablando de ciencia, de que hubiese determinadas cosas que dicen, bueno, es que esto exactamente no es así, y que tuviesen razón hasta cierto punto, estamos hablando de personas, no son números, o sea, no somos números. Estamos hablando de personas que sienten, que viven, es que viven su realidad, es que no hay otra forma de definirlo. Y tú estás diciendo, no, porque en un libro en el que yo leí decía que eso no era así. Y primero, no es el caso. Y aunque lo fuese, estamos hablando de personas que simplemente existen. Es que no están haciendo nada, solo existen y de la forma que sean y ya está, es que no tiene ningún sentido. Mira, Bueno, digo, existen, existimos en mi caso también, pero bueno. si me dejas que vuelva a la tercera cultura, yo sí entiendo que este ignominioso partido político esté donde está. Y lo entiendo porque las ciencias sociales y las ciencias políticas nos han demostrado cosas diferentes y nos han demostrado, por ejemplo, yo el otro día lo veía en un documental que me dejó loquísimo, creo que todavía está en RTVE, se puede ver online, sobre el altruismo, que es la palabra clave para encontrar el documental. Pero básicamente hablaban de experimentos que se hacían con bebés en los que pues a un bebé, bueno, esto es más complejo, ¿no? Pero el resumen es que a un bebé le preguntaban, ¿qué te gusta más, la galleta o los cereales? Y luego había un teatrillo de marionetas, ¿no? En el que a una de las marionetas le gustaban las galletas y a otras marionetas le gustaban los cereales. Entonces, cuando tú le decías al bebé, pues esta marioneta le gusta lo mismo que a ti. Y cuando esa marioneta le hacía daño, por decirlo así, a una marioneta a la que no le gustaba lo mismo, el bebé como que se alegraba, ¿vale? Mientras que cuando no estaba este factor de gustar lo mismo, se ha visto que los bebés desde muy pequeños, desde los 3 meses, tienen un instinto natural por ayudar a los demás, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué conclusión sacan los investigadores de este experimento? Que el ser humano desde muy pequeño está acostumbrado, yo no sé si genética, epigenética o neurológica, pero no genéticamente, a separar entre ellos y nosotros. Y al final partidos como estos y partidos fascistas como este y como los que hubo en el siglo XX aquí y en Alemania, etcétera, etcétera, basan todo su discurso en ese nosotros contra ellos. Entonces, si el nosotros contra ellos es algo tan dentro de nuestro cerebro, es normal que esto pase. ¿Qué pasa? Aquí vuelvo a lo de antes. Aquí vuelvo a lo que decíamos antes. El ser humano no es, o sea, es un animal, eso está claro, pero digamos que no es solo un animal, no nos debemos solo a nuestra biología, a nuestros instintos, sino que hemos vivido durante milenios en sociedad y nos hemos educado durante milenios en sociedad y hemos desarrollado cosas tan valiosas como los derechos humanos y como el respeto a los demás. Entonces, claro, esa es la lucha que tenemos que mantener. Aunque alguien se quiera aprovechar de tu pulsión por diferenciar entre tu grupo y otro grupo, y eso se puede llamar Unión Deportiva Tenerife, se puede llamar Barça Madrid y se puede llamar Vox Podemos. Aunque alguien se quiera aprovechar de eso, no lo podemos hacer, porque ese siempre va a ser el camino fácil. O sea, hay que luchar por respetar a los demás y por hacer un mundo mejor para todos, porque si hacemos un mundo mejor, y aunque suene egoísta, si hacemos un mundo mejor para unos pocos, nadie te asegura que tú vayas a acabar estando entre esos pocos. Vamos, yo lo veo así. Evidentemente, el lado egoísta no es el que a mí me gusta,
pero a veces es el argumento que ¿no? Como decíamos antes con la efectividad de la ciencia y el dinero. A mí la ciencia me interesa por el conocimiento, la ciencia diversa me interesa por la justicia social, pero a veces hay que llevarlo al argumento que crees que va a convencer al otro, ¿no? Al neoliberal, al que está en contra de los demás porque tiene un miedo atroz a que vengan personas diferentes. Aunque sea por protegerte a ti, tienes que respetar a los demás. O sea, si no basamos nuestra sociedad en respetarnos a todas las personas, es que nunca sabes dónde vas a acabar. Entonces, vamos, tanto por lo que he dicho de justicia social, etcétera, etcétera, como por el argumento egoísta, que aunque sea feo, creo que puede ser relevante para determinadas personas, pues creo que estamos todos de acuerdo, que hay que respetar a los demás y construir un mundo en el respeto y en la diversidad. Sí, no, y además, aunque lo que tú dices, aunque suene egoísta, al final es trasladar a una persona en sus propios términos por qué algo que está haciendo pues consideras que no es lo adecuado o que está excluyendo a alguien. Es como decirle, no pueden ser de esta forma porque acabarán robando a alguien. Y si tú le explicas en sus términos que no existe ninguna evidencia que, yo qué sé, que correlacione la racialización de una persona con que vaya a robar, que es algo que se dice mucho, pues tú dices, bueno, pues estamos jugando en sus términos. Aunque evidentemente es algo que se caiga de maduro, al final a veces como que hay que pasar un poco por el aro, ser un poco como egoístas y tratar de jugar en el campo de, no quiero decir de otro, porque no es de unos contra otros, sino de las personas a lo mejor que presentan cierta resistencia a la diversidad, pues a veces jugando eso un poco en su terreno puede que te los acabes ganando mejor. Claro, y es que, de hecho, mira, ahora esto me lleva a otro tema, que es el de la comunicación y el de la comunicación científica. Comunicar y divulgar no es explicarle al otro cómo tú crees que el otro lo va a entender. No es hacer un cuentito para el otro porque el otro es tonto y lo tienes que llevar a sus palabras. Claro. Es explicarle al otro de manera que el otro entienda y que los valores del otro sean los que les permitan conectar con lo que tú estás explicando. Porque si tú lo explicas desde ti, pero muy simple, sin intentar conectar con el otro, muchas veces el otro te va a decir, pues muy bien. Yo qué sé, por hablar de la charla de Granando, ¿no? Pues muy bien. La población europea viene de 3 diferentes grupos humanos y a mí qué me importa. Y el otro tiene todo, y el otro que nosotros también somos el otro, ¿eh? Cuando, por ejemplo, yo confieso que muchas veces, o sea, yo conecto muy poco, por ejemplo, con los temas de ¿cómo se llama? De investigación espacial, de aeronaves y todo eso. No conectan conmigo. Con lo cual, cuando hablo del otro, no estoy diciendo es que nosotros somos científicos, somos súper inteligentes y somos lo más y los demás son idiotas. No. Yo también soy el otro. Cuando me hablas de naves espaciales y de la NASA y de Elon y todo eso, pues la verdad es que me da igual. Entonces, el hablar del otro es que todas las personas vivimos nuestra vida es muy complicada, tenemos que poner lavadoras, tenemos que comer, tenemos que trabajar, nos tenemos que levantar todos los días a las 7, 8, 9 de la mañana, tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, lógicamente, no nos va a interesar todo y no me va a interesar, a mucha gente no le va a interesar tu movida científica. Entonces, la tienes que llevar a lo que a estas personas les interesa, porque si no, no vas a conectar con ellos. Y cuando lean el primer hilo de tu tweet van a pasar, cuando vean los primeros 10 segundos o 5 segundos de tu TikTok van a pasar, cuando te vean Instagram van a pasar porque no has conectado con ellos. Y al final, esta es la clave de la comunicación científica, que es lo que hablamos todo el rato en la Asociación Española de Comunicación Científica, en la catalana, etcétera, etcétera. La clave siempre es conectar con el otro y hablar para el otro. No hablar lo tuyo para que el otro se entere, sino llevarlo al otro. Y creo que sobre todo aplicado a la diversidad afectivo-sexual y de género, también es muy importante porque no es por quitar importancia a otro tema, que es como el de, siempre que es el 11F, el Día de la Mujer y la Ciencia, del tener referentes en la ciencia, de que la ciencia al final la hacen personas. Yo creo que también aquellos jóvenes y adolescentes de la comunidad LGTBI
la importancia de que vean no solo a lo mejor a un científico que hace ciencia, sino a un comunicador científico que también hace ciencia. Y que bueno, que sabes, que está orgulloso de su identidad, que vive con ella normalmente, no en el caso de, tristemente, de algunos adolescentes, de esa reclusión al armario. Y creo que es muy importante, sobre todo el llegar al factor sentimental. Es que, ¿sabes lo que pasa? Nosotros, no nosotros, la sociedad, la ciencia incluso ha visto esto. Esto se sabe muy bien para las mujeres porque se ha investigado mucho, porque evidentemente las mujeres no son una minoría, son la mayoría de la población, pero se encuentran o se han encontrado históricamente en una posición subalterna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con unos roles muy determinados que no les dejaban realizarse, etcétera, etcétera. Con las mujeres se ha visto, sobre todo con ellas, que si tú no tienes referente, claro, cuando tú tienes 12 años, 13 años, yo pues ya tengo 32 y cada vez me es más difícil acordarme, la verdad, de cuando era adolescente. Pero bueno, todos nos acordamos, ¿no? Y si tú tienes 12 años, 13 años y dices, yo me identifico así, yo soy así, soy diferente, ahora la verdad que cada vez, muy afortunadamente, cada vez los adolescentes LGTBI no se ven tan diferentes, porque hay muchísimos referentes y porque está muy normalizada la diversidad, por lo menos en esa franja de edad. Pero a veces lo que pasa es que tú no te ves como diferente, pero sí te identificas como LGTB, por ejemplo, y entonces lo que ves es que todos los LGTB famosos, influyentes, guays, etcétera, pues son, no sé, diseñadores de moda, actores, cantantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú eres una persona LGTB y a lo mejor dices, pues yo ¿de verdad voy a ser científico? ¿O de verdad voy a ser ingeniero? ¿O de verdad voy a ser astronauta? No me veo reflejado. Y esto pasa. O sea, está descrito que esto pasa. Y por eso es importante poner en valor pues que las personas diversas estamos en todas partes. Lo hemos estado siempre, pero bueno, hay gente en altas posiciones de poder o en altas posiciones de dirección de centros de investigación que no sale del armario. Pues bueno, están en su derecho. Evidentemente a nadie se le puede sacar del armario y a mí me parece mal que se haga eso en general. El outing no me parece bien en general, igual, excepto contadísimas excepciones de personas que han sido activamente nocivas para las personas LGTB. Pero las personas tienen derecho a no salir del armario, pero saliendo del armario y no necesariamente saliendo en plan drag queen de la gala drag de Las Palmas, que por otro lado, oye, ojalá y sí, sí, pero ya me entienden, ¿eh? O sea, simplemente viviéndolo con normalidad, comunicándolo con normalidad. Pues yo soy así, mi pareja es esta persona. No ocultando. O sea, simplemente no ocultando se permitiría que muchas personas se sintieran reflejadas en la realidad que existe, que es que las personas LGTB estamos en todas partes. Y otra vez, hablo de personas LGTB, pero también hablo de racialización, de diversidad funcional, etcétera. En racialización igual podemos pensar, bueno, pero si tú eres racializado, pues se te va a notar. Y de hecho, de ahí sale un poco el participio, ¿no? En la palabra racializado, porque muchas veces la racialización no es lo que tú eres o como tú eres, sino cómo los demás te clasifican y por tanto te tratan. Pero es que a veces eso no es así. En nuestro país no podemos olvidar que la mayor parte de la racialización, de las personas racializadas de nuestro país, por lo menos hasta hace pocas décadas, eran personas de origen gitano. Y hay mucha racialización medianamente oculta de personas de origen gitano. Entonces, son personas que viven su vida, igual no la viven abiertamente como personas gitanas en contextos científicos, políticos,
etcétera, etcétera, pero esa vivencia de puertas afuera o esa vivencia dentro de un armario está alejando a otras personas como ellas a sentirse reflejadas y por tanto a pues abrir esas barreras, esos techos de cristal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a mí en 2022 la verdad que me da un poco de miedo incluso el animar a la gente a que salga del armario, porque estamos en 2022, no estamos en 2015 y la extrema derecha no está en recónditos lugares o en recónditos parlamentos de otros países europeos. Está en nuestro país, en el parlamento, con no sé cuántos diputados. No se sabe lo que va a venir. Y gobernando una comunidad. Y gobernando que una eso comunidad. Es lo peor de todo. O sea, están fuertes. Con lo cual claro, cada uno tiene que pensar que la vida pues, dura 80 años, ¿no? Pero personalmente, ¿qué es lo que yo pienso? Que yo soy yo siempre voy a ser yo, y por muy tautológico que suene, yo nunca voy a ser una persona que no soy. Con lo cual, si en algún momento de mi vida me toca vivir algo desagradable por la persona que soy, pues prefiero luchar para que eso no me pase a mí y no le pase a muchísimas otras personas a las que quiero y a las que he conocido por ser como soy, que esconderme o ocultar o callar por si acaso. Entonces, creo que, bueno, esto es lo que pienso, ¿eh? Es verdad que ahora es más difícil que hace 5 años. No lo voy a negar y yo ha habido noches electorales o no electorales, pero ha habido noches en las que me he rayado pensando, oye, y si en algún momento me tengo que exiliar, ¿a dónde me exilio? Yo lo he pensado, y me he ido a no dormir, sino a dar vueltas por la noche pensando, bueno, en Francia viví un tiempo, está bien, en Suiza también hablan francés y tienen mucho dinero, ¿sabes? Yo me he ido a dormir pensando esto, por ejemplo, cuando el partido ignominioso pues entró en el Parlamento, cuando empezaron a gobernar o cuando se vio que iban a gobernar en determinadas comunidades, pues lógicamente todo esto no son cosas agradables para las personas que estamos en el punto de mira de esta gente. Pero yo soy quien soy. Yo no voy a dejar de ser quien soy porque una gente esté un poco para allá con sus ideas pues fascistas. Prefiero luchar para que dejen de tenerla. Ese es un poco el punto de vista. O sea, sí, no. Yo, a ver, en primer lugar, a todo esto que has dicho, quería agradecerte una cosa que decías al principio, que un poco en la línea de que a veces sentimos que faltan, ¿cómo decirlo? Que falta representatividad en determinados sectores porque eso, a lo mejor ves a una persona LGTB de éxito y demás, pero eso es personas que se dedican a las artes, personas que se dedican a las humanidades. Y cuando se dedican a la ciencia, como que pues pasa un poco más desapercibido porque pues, muchas veces las personas que se dedican a la ciencia tenemos, no hablo de todo el mundo evidentemente, ¿no? Pero tenemos como un perfil más anónimo o un perfil más discreto, sin más. Y no, como que esos referentes a lo mejor no los vemos. De hecho, es raro porque muchas personas que se dedican a la ciencia dentro de mi entorno son personas que pertenecemos a la comunidad LGTB y como que tampoco es algo de lo que se hable demasiado porque no hay nada de lo que hablar, porque simplemente existimos, ¿no? Y hace falta que eso se vea de cierta forma. Y también nos hace llevarnos a la pregunta de si hace falta dedicar cierta cantidad de tiempo en el que se generan los grados de, por ejemplo, de ciencia, sea de biología, de física, de lo que sea y demás, para estudiar la ética y la filosofía dentro de la ciencia. Creo que lo comentabas bien antes, decías en este caso, pues la biología y la famosa guagua naranja y demás, de cómo tratar la ciencia de una forma ética, de cómo gestionar el conocimiento científico y cómo también pues transmitirlo al final, ¿no? Sí, mira, ahí hay dos temas, los voy a decir al principio por si se me olvida alguno de los dos, que se les acuerde a ustedes. Primero es los sesgos que tenemos las personas cuando hacemos ciencia, ¿vale? Ese es el primer tema. Y el segundo es la filosofía y la ética en el estudio de las carreras científicas, ¿vale? Entonces, yendo a los sesgos. Afortunadamente, cada vez más, y si nos ponemos en plan filosófico, influidos por las corrientes
postestructuralistas, que algunos llaman postmodernistas, aunque a veces también hay gente, a mí a veces esas palabras no me acaban de gustar, pero bueno, hay gente a la que estos conceptos parece que decir esto es como decir el anticristo y tal. Bueno, son conceptos de filosofía que que influyen mucho en todos los aspectos de la sociedad. Influidos por estos conceptos, cada vez más en la ciencia tenemos en cuenta algo que por otro lado es obvio, que es que la ciencia no se hace sola, hay que hacerla, sé que esto es un meme, pero es que es así, la ciencia no se hace sola, la hacemos personas. Mientras no la hagan robots, y los robots estarían probablemente programados por personas, esa es otra conversación sobre cómo es la inteligencia artificial, pero mientras la ciencia la hagamos personas, siempre va a tener sesgos. O sea, la ciencia en todos sus 5.000 años de historia, por ponerme generoso con el número, ha tenido sesgos y tiene sesgos. La ciencia que hace la gente de manera súper objetiva tiene sesgos, porque la gente es blanca, bueno, ya me entienden, ¿no? La gente que ha hecho ciencia ha sido blanca, ha sido mayormente hetero o ha performado como hetero, que también tiene que ver, ha sido hombre, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo, en primer lugar, es un ejercicio de honestidad, de decir, todo el mundo tiene sus sesgos, seamos conscientes de los sesgos que hay y seamos conscientes de que la ciencia que se hace con sesgos y que todo el mundo tiene sesgos. Con lo cual, mientras haya más diversidad en los grupos y mientras podamos hablar abiertamente de nuestras diferencias de opinión y nuestras diferencias de cosmovisión, estaremos más cerca de ese objetivo de la ciencia, que es ser objetiva, valga un poco la redundancia. O sea, no tenemos por qué no podemos ser objetivos siendo personas solas o grupos homogéneos, porque entonces estaremos aplicando nuestros sesgos o los mismos sesgos. La manera de ser más objetivos, evidentemente la objetividad total es un ideal y la ciencia, incluso la ciencia en sí, es un ideal, ¿no? Este ideal de que podemos comprender el mundo según nuestro raciocinio y nuestra percepción. Pero la manera en la que mejor nos podemos acercar a ese ideal es uniendo diferentes cosmovisiones de manera que los sesgos se anulen o por lo menos se tengan en cuenta para hacer experimentos pues lo más neutros posibles o para hipótesis lo más neutras posibles, etcétera. No hay que hablar, o sea, no hace falta recordar, pero lo podemos hacer otra vez, pues todos los casos en los que se han observado determinadas cosas en modelos animales que resulta que luego no replicaban en el 50% de la población, porque es que resulta que, oh sorpresa, los modelos animales eran todos machos. El último caso de esto lo tenemos con el COVID, ¿no? Que no se vio que las vacunas afectaban a la regla y al proceso menstrual hasta muy tarde en la fase de aprobación, ¿no? Y muy tarde, incluso cuando ya estaba aprobada, seguramente. No recuerdo ahora la línea temporal, pero eso es así. Entonces, esa era una parte. Y la otra parte, la filosofía y la ética en la ciencia, es que la ciencia, la ciencia básica está muy bien, es totalmente necesaria, pero gran parte de la ciencia es aplicada. Y la ciencia se aplica normalmente sobre personas. Entonces, tener una formación sobre ética de la ciencia es fundamental. Y por otro lado, la ciencia es un proceso epistemológico, es un proceso de búsqueda del conocimiento. La búsqueda del conocimiento está enraizada en la filosofía. Y las fundaciones de la ciencia, el hecho de pensar si es que, lo que decíamos antes, si es que con nuestro raciocinio y con nuestra percepción podemos aprender, comprender el mundo, el hecho de pensar si hay algo más o no hay algo más, todo eso es filosofía. Y todo eso son cuestiones que están en el núcleo de la ciencia. Con lo cual, un científico
que no está bien formado en filosofía y en ética de la ciencia, desafortunadamente es un científico que no está bien formado. Y desafortunadamente esos somos, y lo digo en primera persona del plural, esos somos el 90 o el 95 o el 99% de las personas que hacemos ciencia, porque esa formación no se da de manera hipertangencial y deficiente. Yo lo siento mucho por la carrera que yo estudié, ¿no? Dar este mensaje. Está muy bien la carrera de biotecnología en la Autónoma. Yo la recomiendo, aunque hace 10 años que la estudié, pero en general esta formación hace falta y hace falta muchísimo más. La verdad que el tema de filosofía de la ciencia yo creo que es algo que da para un palique completo, o sea, ha sido impresionante. Y yo creo que con esta pregunta podemos ya ir cerrando el tiempo de tertulia. Se me ha pasado rapidísimo, o sea, es alucinante y me encanta, o sea, Simón, ha sido un placer tenerte aquí, pero bueno, ahora hablamos en la despedida. Antes, ya nuestros oyentes habituales sabrán que todas las semanas hacemos una recomendación de algún producto de divulgación. Y hoy, como Víctor ha vuelto y ha tenido mucho tiempo para pensar sus recomendaciones, pues le toca a él. A ver, Víctor, ¿qué nos traes para esta semana? Joder, qué compromiso ahora. Mucho tiempo para hacer muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, sí, la recomendación que traigo esta semana es un libro increíble de una escritora balear. Digo balear porque ahora no recuerdo la isla y como buen canario no quiero meterme la cagada, que se llama Aina S. Erice. Y el libro es La invención del reino vegetal. Básicamente es la historia que hay detrás de muchísimas plantas a lo largo de la historia de la humanidad. Plantas no solo en agricultura y nutrición en general, sino en la construcción, en el arte, en los tintes, en la especulación. No estamos hablando de NFTs, pero casi, el libro se adelantó un poco. Pero la verdad que es increíble porque al final intenta tocar estas construcciones que hay en distintas partes del mundo, cómo solucionaban distintos problemas, distintas sociedades, y la verdad que es súper interesante y totalmente recomendado para todos los públicos. Y con esta recomendación terminamos entonces este palique número 29 a 2 del final de temporada, que bueno, que ya notificaremos el siguiente invitado. Y nada, Simón, decirte que, bueno, lo que comentaba antes, que se me ha pasado a mí personalmente volando, era un tema que yo creo que, sobre todo por el mes en el que estamos, y bueno, que yo creo que es un tema muy necesario de hablar en ciencia y bueno, el trabajo que hace Prisma es muy importante y creo que era que nosotros, bueno, en parte nosotros queríamos también poder darle voz a ese tema con alguien que controlara mucho más de esto que eres tú y no sé, ha sido una experiencia súper interesante y una charla muy, muy amena. Pues nada, para mí también ha sido un placer, también se ha empezado muy rápido y a disposición, nos escuchamos, nos leemos y espero que nos veamos en lo próximo que se haga divulgación en Canarias y si no, pues en Desgranando, que es fundamental, en Nauca o incluso en Besespira, sí, aquí les esperamos. Perfecto, nosotros estaremos por aquí, no sé si vamos a cualquier sitio de estos, ya notificamos aquí por Twitter que somos bastante de dar la lata y dar la turra. Y bueno, pues nada, oyentes, muchísimas gracias a los que se han pasado aquí por el directo, a los que nos están escuchando en diferido a través de las distintas plataformas que son Spotify, iVoox y Google Podcast, donde el lunes por la tarde subiremos este episodio. Y nada, nos vemos la próxima semana con otro palique y mucha más ciencia. Bueno, adiós. Bueno.